amigo? Buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Arantxa Zumartín. Arantxa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias, un placer. Es un placer que estés con nosotros. Además queríamos, porque ya que la ciudadanía conoce más o menos un poco la situación de los presupuestos que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de Juanma Moreno para los próximos 4 años, queríamos que estuvieras con nosotros para desgranar un poco pues ese montante de, que no se me olvide, 386,5,8 millones de euros en inversión en Almería. En inversión, luego más todo el dinero, lógicamente, que se va a poner encima de la mesa. Sí, efectivamente, y además no olvidemos que se trata de un presupuesto que cuenta con 144 millones de euros más precisamente en inversión que respecto al año anterior, ¿no? Y ya veníamos de un presupuesto, bueno, en fin, alto, prorrogado, pero alto. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta premisas fundamentales. Primero, y en primer lugar, venimos de unos presupuestos prorrogados, un tema no menor, y es que llevamos gobernando, entre comillas, en esta nueva legislatura, pues prácticamente 3 meses, poco más de 3 meses. Hace poco se han cumplido los 100 días de gobierno del gobierno de Juanma Moreno, y bueno, hemos tenido que abordar un presupuesto en muy poco escaso de tiempo, ¿no? En una situación muy complicada, estamos hablando de que hay un déficit y una inflación muy complicada en la sociedad andaluza y española, una guerra de Ucrania que nos está endureciendo y encareciendo todos los costes, no solo de producción de los agricultores, sino también muy particularmente toda la subida de los costes de los materiales, con lo cual la inversión también se encarece y además estamos teniendo incluso problemas para poder llevar a cabo y ejecutar y terminar todas las inversiones previstas y las que vamos a tener a futuro. Y bueno, y además un tema no menor que además los ciudadanos, porque al final los presupuestos es como el dinero de una casa, ¿no? De una familia, ¿no? Y es que durante estos 3 últimos años el Gobierno de la Junta de Andalucía ha venido y ha estado obsesionado en hacer una cuestión que creo que es importante, que es el pago de la deuda. Claro. Cuando uno tiene una deuda en casa, pues lo que intenta hacer, una hipoteca, etcétera, aparte de que tiene que afrontarla, porque tiene que afrontarla, sabe que si hace un poquito más de pago de deuda, pues le va a bajar lo que es los intereses, ¿no? Y esto ocurre exactamente igual. Hemos venido abordando el pago de deuda, no solo en el conjunto de todos los andaluces, sino también incluso en la deuda que teníamos con entidades, con las corporaciones locales, con los ayuntamientos, que eso también es importante. Y luego una premisa también fundamental, que es la bajada de impuestos. Nosotros, esto lo hemos discutido ya en muchas ocasiones, yo lo he discutido con muchas personas, pero en nuestra política... Pero que no lo entiende todavía el Partido Socialista, que puede ponerlo en marcha o puede ponerlo en vigor en el Gobierno central, y no, cuanto más impuestos, mejor para el Partido Socialista. Estos son recetas y una forma de gobernar, uno lo entiende de una forma y nosotros la entendemos de otra. Y nosotros estamos viendo que en estos 3 últimos años, de la forma que además cogimos el Gobierno de la Junta de Andalucía, pues no ha funcionado. Y los ciudadanos saben que el primer compromiso que se abordó fue la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, que además seguimos bonificando e incrementando esa bonificación entre intervivos, ya no solo en lo que es los descendientes a la hora de heredar, que creíamos que era más que decía el Partido Socialista que queríamos beneficiar a la duquesa de Alba, que me parecía una solemne tontería, es lo que decía. Tontería, y eso lo escuché en el Parlamento, y era el argumento. Esto al final se trataba de un impuesto muy injusto que ha beneficiado principalmente a las clases medias y a las clases bajas que no podían acceder a la propia herencia que le habían dejado sus padres. Pero como digo, y a lo que quiero ir es que eso no ha provocado que tengamos 280.000 contribuyentes con la bajada de impuestos que estamos teniendo, porque antes no se tributaba, no se hacía, salían fuera de Andalucía esas rentas y ahora estamos consiguiendo que vuelvan a ingresar aquí a tributar. Y con esa subida en la tributación, pues lo que conseguimos es directamente pues, recaudar más dinero. Por eso nosotros ahora creemos también en la bajada, en la supresión del impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio al final es un impuesto muy injusto porque viene grabado doblemente, es decir, cuando uno accede a una vivienda ya paga un impuesto, cuando va accediendo a patrimonio va pagando impuestos. Lo que te hace el impuesto de patrimonio es que te lo graba doblemente, pero no solo eso, independientemente de eso, es que el impuesto de patrimonio es un impuesto que lo que hace es
alejar a los inversores de nuestra tierra. Y nosotros lo que queremos es recuperar la economía como la venimos recuperando, claro, y crear más inversión, más confianza y más empleo. Y otra bajada de impuestos, que la vamos a ver, que esta sí le repercute a usted, a mí y a todos los que nos está viendo, que es la bajada del IRPF, porque nosotros entendemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, que tendremos que seguir recaudando, por supuesto, que tenemos que pagar los servicios sociales, claro, pero que menos es más para el Partido Popular y para el Gobierno de la Junta de Andalucía. Lo hemos venido demostrando y esa es nuestra receta. Yo creo que por eso hemos tenido la confianza de los ciudadanos en esta última legislatura y vamos a intentar abordar esta receta. Hombre, si fallamos, pues ya le aumentaremos. Pero no obstante, también te digo, porque esa misma receta ya hay otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista que ya desoyen a lo que dicen desde Madrid, sino que lo vamos a decir, oye, que en Andalucía parece que la cosa sí funciona. En Valencia se está hablando, en de otras comunidades, de bajar los impuestos que se recaudan. Es que Andalucía era una de las comunidades autónomas con mayor carga fiscal que tenía, no de España, sino de Europa. Y si uno se va, hay un mapa, hay por ahí una imagen que se vio mucho en las redes sociales, y es que se veía el mapa de Europa entero y se veía que, como por ejemplo, este impuesto prácticamente estaba eliminado en toda Europa, y aquí también en Portugal, y aquí en Almería, pues en España, se iban a eliminar en Andalucía y en Madrid. Y efectivamente, pues claro, hay voces discordantes dentro del Partido Socialista, porque bueno, pues porque esto no es ser un gurú económico, esto es tener una forma de gobernar. Insisto, que se puede fallar, que te puedes equivocar, que puedes enmendar, que puedes ir introduciendo índices correctores, pero que al final son las recetas que nosotros estamos aplicando y que están funcionando, porque al final tenemos que recuperar la economía. Si nosotros para los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía tenemos que destinar el 60,7% al gasto social, si tenemos que incrementar la sanidad, porque de hecho vamos a alcanzar por primera vez el 7,4% del Producto Interior Bruto. Si tenemos que aumentar la educación, si tenemos que aumentar las políticas sociales, todos esos son servicios que cuestan dinero, obviamente. Nosotros tenemos que crear riqueza y empleo por otro lado, y estas son, como he dicho, nuestras recetas. Sin olvidar, evidentemente, que tenemos que seguir ejecutando los fondos europeos, que tanta alegría nos está dando, pero que hay que ejecutarlo, porque si España precisamente es el país de Europa en donde menos se están invirtiendo los fondos europeos, precisamente en Andalucía, a nosotros, yo digo siempre, y me van a permitir que, me falta gente para poder ejecutar, pero no ganan ni idea, es que a veces nos comen, pero tenemos tanta la gana y sobre todo tantos los proyectos que meter dentro de los fondos europeos, porque además llegará un momento en que no los tengamos, y hombre, el día que no los tengamos será porque efectivamente España es muy rica y no necesitaremos de esos fondos, ¿no? Y no necesitaremos que Alemania nos dé dinero, pero ahora mismo que los tenemos vamos a utilizarlos. Y insistimos, crecimiento para Almería, también un crecimiento del 12,9% en el conjunto de toda Andalucía en el presupuesto. Por eso digo que para invertir el 60,7% en el gasto social, primero hay que crear riqueza. Y luego dicen los ciudadanos, bueno, ¿y en Almería qué? Bueno, pues en Almería pues vamos a seguir, evidentemente, hacía una afirmación que es cierta. Por un lado está la inversión pública, que es lo que directamente vamos a invertir, y luego, bueno, evidentemente hay otras políticas que están fuera de estos presupuestos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos, en materia de fomento, continuar con la autovía de la Almanzora. Esto que parece una afirmación que ahora se dice cuando un almeriense ha estado esperando más de 24 años a que le pusieran la primera piedra de la autovía de la Almanzora, a que luego se empezó, que luego se paraba, que luego no se abordaba, que perdimos, me parece que fueron 12 millones de euros en financiación europea, porque hubo que pagar a la empresa que se fue. Es decir, esto que parece es que llevamos 3 años, y en 3 años prácticamente hemos hecho ya prácticamente una parte entera, y ahora tendremos que seguir abordándolo. 7,4 millones de euros. La rehabilitación de la casa consistorial del ayuntamiento, los ciudadanos que nos están viendo. Ya lo hablabas cuando eras concejal. ¿Cuántas veces han visto los ciudadanos, cuántos años llevamos que los ciudadanos no ven esa fachada como cualquier ciudad de España?
pues ahora también vamos a continuar con la rehabilitación. La variante de Mojácar, tan importante para toda esa parte, toda esa zona, la congestión, la capacidad de carga y sobre todo lo mal que está cuando llega el verano. Y luego cosas que nos afectan, la salud. Hombre, cuando yo les diga a los ciudadanos que vamos a invertir casi 9 millones de euros en las consultas externas del Hospital Universitario Torre Cárdenas, consultas externas que todos sabemos lo que son las consultas externas y además nos van a creer. ¿Por qué? Porque los ciudadanos han visto que nosotros hemos hecho el materno infantil, porque aquí se prometió el materno infantil en el año 2006, que vino en una ocasión que yo recuerdo a la puerta de la Diputación, vino el presidente Chávez y ya ahí ya se hablaba de la primera piedra del materno infantil, que luego en el 11, que luego en el 14, y que ha tenido que ser el gobierno del cambio de Juanma Moreno quien lo ha hecho. Bueno, pues vamos también a mejorar las consultas externas, que por cierto las tendríamos ya, y hemos tenido problemas precisamente por el incremento de los costes de los materiales. Centros de salud nuevos en El Ejido, en Almería, Piedra Redonda, en Benadú. Hombre, el Hospital de Alta Resolución de Roqueta, que ya tenía Gabriel, como dice, los dineros preparados. Los dineros preparados. Dice, ya tenía yo los dineros preparados. Dice que con esos dineros, que además me encanta, porque es un hombre muy práctico, porque es que al final la economía de los almerienses, nuestra economía de todo, es el dinero de todo, que yo con esto ya puedo invertir, porque es que es la Junta de Andalucía quien tiene que hacer frente a esa cuestión. Más de 15 millones de euros. También es otro centro de salud en Mojácar. Y eso, por lo que se refiere a sanidad. Por supuesto, seguiremos trabajando en materia de infraestructura educativa, en torno a 46 millones de euros que llevamos en el siguiente plan de infraestructura educativa. Gran pregunta, ¿estamos eliminando aulas prefabricadas? Pues mire, sí, que ahora parece que las piden todos los días el Partido Socialista. Sí, el año pasado, sí, pues el año pasado ya llevamos a cabo, me parece, no me quiero equivocar, pero creo que me daban el dato esta mañana. No sé si han sido 31 aulas prefabricadas menos durante esta legislatura. Pero la cuestión ya no es solo que se ponga, yo lo he criticado, sí. Yo lo digo, yo lo he criticado. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es que se ponga, el problema es que se eternicen y que el aula prefabricada sea la solución a la infraestructura educativa. Sin embargo, nosotros, detrás en el 97% de las aulas prefabricadas en la provincia de Almería, hay ya una obra prevista. Eso es lo que hay que mirar, que tiene que ser una solución temporal y no puede convertirse, y esto siempre lo he dicho y está en la hemeroteca, en una solución definitiva. Ha habido niños que han terminado todo su proceso educativo de principio a fin, 6 años, 7 años, con aulas prefabricadas, y estaba abonando el Partido Socialista. Indudablemente, por eso digo que hay que ponerla como una solución, que a veces los centros educativos incluso no la solicitan, que la soliciten también, si yo no digo que no, pero hombre, tiene que haber una previsión de que se va a invertir. Y nosotros durante estos años, fíjese el dato, que yo también lo venía viendo todos estos días, en el periodo 19-22, en nuestra anterior legislatura, con casi 44 millones de euros de inversión, se invirtió más en la provincia, un 56% más que en el periodo 15-18. Por favor, el Conservatorio de Danza, que lo vamos a concluir, que lo vamos a dotar, que ya estamos también en la previsión de iniciar el nuevo auditorio del Conservatorio, etcétera, etcétera, en materia educativa, bioclimatización, es decir, que cuesta trabajo, claro que sí, que cuesta, pero que por lo menos nosotros se está viendo un camino, se están viendo obras, y sobre todo, mire, yo creo que tenemos que partir de presupuestos realistas y ser creíbles. Se puede, si no veremos cómo lo estudiamos, vamos a ir introduciéndolo y vamos a ir trabajando en esa cuestión. Que de estos 3 últimos años, casi 4 años de gobierno de Juanma Moreno, 2 años de pandemia. Ojo, que eso estaba sobrevenido, que ahí no se sabía absolutamente nada y tuvo que cambiarse toda la inversión. O un tema no menor, porque además en 2 años de pandemia que lo que te hace es que te impide precisamente seguir con esa inversión. Y al final también es verdad que el dinero de la autofinanciada, bueno, es verdad que esto le ha ocurrido a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que hemos afrontado nosotros el dinero que tú tienes de la autofinanciada, que es el dinero propio que tiene la arca de la Junta de Andalucía, pues prácticamente destinado a la pandemia, que seguimos saliendo de la pandemia, que seguimos haciendo frente, y efectivamente que hay pues nula inversión, que hemos tenido pues 1 año y pico en blanco en donde no hemos podido hacer pues prácticamente nada.
Y podemos seguir. Podemos seguir en materia medioambiental, en materia de agua. Tema cultural y tema cultural porque se pueda comparar lo que se hizo anteriormente a lo que se ha hecho ahora en estos 3 años y medio, casi 4. Y por otro lado, importante, que se ha dicho por parte del presidente de la Junta de Andalucía, la mayor inversión en agua, porque es la legislatura verdadera, esta la legislatura del agua. Yo, en materia de cultural, hay 2 cuestiones. Es verdad que estamos avanzando en la cuestión de los millares, que, en fin, que es un gran reto que tenemos por delante también. Bueno, Castillo, en materia cultural, así digo, en la micropolítica, ¿no? Sí. Cultural que se sigue invirtiendo en fiscal, etcétera, 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 ¿no? Que ya iniciamos en la anterior legislatura. Pero yo hay 2 cosas que efectivamente una ya la avanzaba, que para mí son fundamentales, que es que cuesta mucho dinero, pero que son, unos hitos importantísimos en la provincia de Almería. ¿Cómo estaba el castillo de Vélez Blanco? Yo sé que el castillo de Vélez Blanco es un castillo desconocido para los almerienses, quizás lo conozcan más los murcianos. Los ¿no? murcianos que están cerca a verlo. Pero eso es la joya, una de las joyas de la provincia de Almería. Y que yo ya esté en el Parlamento de Andalucía y que ese tema, por no saber si no se sabía ni la consejería que tenía que afrontarlo, porque yo he tenido debates en varias comisiones de distintas consejerías porque no se sabía. Bueno, eso en primer lugar. Vamos a seguir invirtiendo en el castillo de Vélez Blanco, y que para nosotros, bueno, pues es una seña de identidad. Pero hombre, yo para comparar el conjunto monumental de la Alcazaba, yo pondría el acero corte, que fue la actuación del gobierno del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, acero corte que era precioso. Yo creo que los ciudadanos lo están viendo, lo tienen en su cabeza ahora mismo lo están viendo, ese rojo estupendo que le da tanto, que fue la solución que se le dio en su momento, hombre, y los 11 millones de euros que cuando terminemos de ejecutar las obras de la Alcazaba vamos a invertir por parte de la Junta de Andalucía. Yo creo que esa es una de las señas de identidad, y evidentemente la dejadez que ha habido durante todo este tiempo, y por eso vamos a seguir invirtiendo, y lo tenemos claro, en 3 cuestiones que cuesta mucho dinero, ojo, pero 3 que son señas de identidad, independientemente, como digo, de esa micropolítica cultural de ayudas que tengamos que seguir haciendo durante todo este tiempo. Y eso sí, entramos en la mayor inversión en agricultura, ojo la consejera Carmen Crespo, de agua, en este caso con ella también en la provincia de Almería, con la situación de la legislatura del agua. Bueno, tenés 2 consejeros. Y tenés 2 consejeros, Ramón Fernández Pacheco, Economía Azul. En la Junta, la verdad es que te da mucha alegría, ¿no? Porque, claro, cuando uno ha vivido el problema de las salinas, ¿no? Que, a ver, las salinas también hay que hacer pedagogía. Las salinas existen porque existe una actividad industrial asociada, que es una empresa, ¿no? Y nosotros desde el minuto número 1 ya estábamos en contacto con la empresa para que la arreglara, para que tal, pero cual, efectivamente, y se está actuando. Pero ahora nuestro consejero efectivamente nos anunció que para el próximo año vamos a contar con 1 millón de euros para seguir trabajando, ya no solo en lo que tiene que hacer ahora la empresa para poder restaurar, sino para seguir poniendo en valor en nuestra salina. Pero el tema del agua, bueno, mire, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Sostenible y Agua, que dirigió la consejera Carmen Crespo en la legislatura pasada, yo creo que ha sido la entidad más inversora de toda España. Pero y con dinero, es decir, para esto hay dinero, o sea, hay que decirlo. Pero ¿por qué hay dinero? Había dinero y hay, sobre todo había, ya lo vamos gastando y ejecutando afortunadamente, pues porque nosotros teníamos casi 800 millones de euros del canon del agua que hemos venido pagando que pagamos durante los últimos años y que no se ha ejecutado. Y como teníamos ese dinero, yo es que le decía a mis compañeros de Sevilla, pero bueno, ¿por qué no se invertía? Dice, y yo qué sé, digo, pero no estaba el dinero. Dice, no, ¿cómo no va a estar si era finalista? Es decir, el caso es que no se invertía. Nosotros vamos a abordar todas las depuradoras contempladas en el decreto 2010 que se aprobó por parte de la Junta de Andalucía. En todas, 38 actuaciones y más todavía.
más en El Ejido, más en Adra, más en Roquetas e incluso en obras que corresponden al Gobierno de España y que para que se echen para adelante le hemos dicho que nosotros pagamos el 50%. Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué queremos hacer con esas depuradoras? Con ese agua regenerada de todos los almerienses. Terciarios. ¿Para qué? Primero, más ecológico. Habrá una parte que se devuelva a las Ramblas no sucia, sino absolutamente depurada. Pero por otro lado, aprovechamiento para la agricultura. Y nosotros vamos a crear con estos terciarios en torno a 14 hectómetros cúbicos en el poniente y en torno a 14 hectómetros cúbicos en el levante de la provincia de Almería. Y seguimos. ¿Y por qué? Porque con los decretos de sequía, bueno, abastecimiento en Roquetas, abastecimiento en El Ejido, la pipa. Aquí nuevamente pido perdón a todos los almerienses. Yo entiendo que son obras complicadas, pero es que es una obra de 14 millones de euros, en donde llevamos el agua de la desaladora que está abajo en la playa, que va a la pipa, a la zona de la pipa, y esa pipa tenemos que meter una tubería que tiene que abastecer a la otra mitad de Almería, que no está con agua de la desaladora. Que vamos a garantizar el agua suficiente y de calidad a todos los almerienses cuando tengamos en el mes de marzo, abril, Dios mediante, tengamos terminada ya esa infraestructura tan importante para todos los almerienses. Pero dicho esto, el agua y en la sequía que la estamos ya viendo no es una cosa que de hoy para mañana podamos atacar. Tenemos que ir, y la consejera Carmen Crespo lo tenía muy claro, ir invirtiendo, ir haciendo, porque son obras, y las obras tardan. Hablando de sequía, hoy ha estado el ministro Luis Planas aquí en Almería y ni una palabra del tema de la situación de sequía. Claro, eso es lo que voy a decir. Nosotros venimos ejecutando incluso en competencias que no son nuestras, pero ¿qué está haciendo el Gobierno de España para afrontar el déficit de agua para nuestros agricultores? ¿No haciendo la desaladora del Bajo Almanzora? ¿No haciendo la desaladora del Bajo Almanzora? ¿No haciendo ninguna infraestructura hidráulica en la provincia de Almería para poder, ya no pido abastecimiento, sino los propios agricultores, absolutamente nada, ni ampliar la desaladora de Valerma, ni ampliar la desaladora de Carbonera, ni terminar de hacer la desaladora del Bajo Almanzora? Y eso sí, se ha hecho una cosa, cortarnos el trasvase del Tajo Segura, para que llegue menos agua. Con esa situación que ha tenido que hacer la Junta de Andalucía, pues actuar incluso en cuestiones que no son de su competencia. Por eso Andalucía está sacando pecho en materia hídrica, pero hombre, por una cuestión sencilla, es que el gran potencial de Andalucía y por supuesto el de Almería, claro, es la agricultura, claro. Y nosotros tenemos que producir agua como sea. Claro. Si no llueve, tenemos que convertirnos en productores de agua, y efectivamente eso es lo que nosotros le demandamos al Gobierno de España, porque ni el Ministerio de Transición Ecológica lo está haciendo, pero es que nosotros lo que queremos es que el ministro Planas le solicite más dinero de los fondos de resiliencia, claro, de estos famosos fondos europeos que existen, para que invierta en agricultura. Y en eso estamos, pero tenemos una situación muy complicada, y yo creo que nuestros agricultores se están dando cuenta del esfuerzo que estamos haciendo, que vamos a seguir generando frente al que están haciendo otros gobiernos. La última, Arantxa, bajada del paro en la provincia de Almería. Conocimos los datos hace unos días. Algo tendrá que ver que en Andalucía baja y en Almería también baja. Evidentemente, hombre, efectivamente conocíamos con una gran satisfacción la caída del desempleo durante el mes de octubre, y concretamente, pues 5.519 los trabajadoras que han salido de las listas del paro en la provincia de Almería, por un descenso del 8,79% respecto al mes anterior. Efectivamente, gran parte de ese desempleo se debe a que ya hemos comenzado con la campaña agrícola, y eso hace mermar mucho la lista de desempleo. Una campaña agrícola y un desempleo y un sector que va ahí amortiguando cada día más ese desempleo, porque hemos conseguido, en su momento también se consiguió poner en marcha el convenio del manipulado, porque se están haciendo grandes esfuerzos por parte del sector agrícola,
Y por eso es nuestra fortaleza, y por eso cuando decimos que hay que invertir en agricultura, pues también aparte de otros sectores, claro, el turismo, que tenemos que seguir haciendo esfuerzos, y tenemos que hacer esfuerzos, por supuesto, como no puede ser de otra forma, en la zona y en nuestra piedra, en nuestra zona, en nuestras canteras del mármol, que también está amortiguando y que también es generadora de mucho empleo. Arazo Don Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas de esta casa, en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. A ti. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.